pues amigos, estamos aquí visitando una familia, estamos en Trinidad Asunción y como siempre Ñande Upuporé, que quiere transmitir valores, cosas lindas y sobre todo el caminar de toda una familia, el caminar de toda una pareja, el caminar de lo que Dios nos regala a nosotros. Va a ser bañandea lleva ñamonga cuaina peña de familia, va a ser bañamonga cuala de Paraguay. Y entonces tenemos que ser amantes verdaderamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, valorizar todo ese esfuerzo, ese empeño, cómo ellos fueron surgiendo y hoy también nos han dejado ese pedazo de suelo, ese pedazo de valores y principios que nosotros vivimos en nuestra sociedad. Así que les agradezco que me reciban hoy en su casa. Yo lo que les digo, esto es cosa de Dios y de la Virgen, padre, porque sabe que yo no me esperaba tan rápido. Y bueno, a pesar de Yara, siempre ya me sorprende. Bueno, lo primero que queremos hacer hoy, ¿cuál es mi vaya banderera? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos son? Vamos a conocer un poco tu historia, cómo surge. Yo me llamo María Regina Quintana L. Benítez de Benítez y nací en Yui, departamento de Concepción, entre Loreto. O sea, ya se vaya, ya se oruma. Y ese es el lugar también donde nació un famoso sacerdote salesiano, el padre Marcelino Medina. Sí, le conozco. Gran sacerdote y muchos otros salesianos, porque ahí era la parroquia María Auxiliadora. Hola Loreto y hacía mazorqueta. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos numerosísimos, padre. De hermanos nomás luego somos entre 15. 15 hermanos, pero sí, qué maravilla. Y mi padre tuvo afuera 2 o 3 hijos más. Ya. Que son 15, 18. 18 hijos, hermanos entonces. Sí, así es. Sí. A ver, yo guapa ven los 18. Yo le conocía así, yo era chica cuando eso. ¿Vos sos más o menos entre las menores ya? Sí, entre las menores. Ya, sí. Ya. 3 antes del Pajagüey. 3 antes del Pajagüey. Sí. O sea que más o menos donde mandó. Entonces, de los 18 de la número 15, entonces, sí. 15. Halanderuma, oye, pues, mi papá era un señor, voy a decir, perfecto, trabajador, siempre era lo justo, y él hizo hasta el 4º grado, dice, y oré con la Biblia, o lee la Biblia. Sí. Y lo que sí que oré recto y tela o gavero crece. Ya. Ahora como y la ya reador la de macanearo. El psicólogo y era muy obediente también. Sí, muy obediente era. ¿Y tu mamá qué tal? Era una buena cocinera. Sí, ella sabe cocinar. Ella es una santa. Voy a decir hace poco porque hace 11 años que ella falleció. Hace poco realmente. Sí, hace 11 años y se fue como una santa. ¿Y dónde le tuviste a tu mamá? ¿Allá siempre en Yuí o ya se mudó? No, después se mudó en Loreto porque viste que ella extrañaba demasiado, le extrañaba demasiado a mi papá porque mi papá también, voy a decir que murió de sorpresa, o es decir... él no contaba su enfermedad, vino acá en Asunción, en el IPS, y de acá le mandaron los médicos otra vez por avión, ya se fue porque le dijo que él ya no tiene vida. Y él llegó en Concepción una tardecita. Sí. Y yo vivía en la casa de mi pariente y enseguida me enteré que mi papá llegó. Esa misma noche me fui junto a ellos y... ¿O estaba allá en Concepción cuando...? Sí, estaba yo en Concepción.
y dos mi hermana lo que estaban con ella, pero mi hermana eso no me decía nada a mí, que él ya no tenía vida ni nada, porque vos le mirás, ajá, es hasta ella la lleno de vida. En serio. Y él se operó de... Sí, ajá, y se la dice, porque el padre Páez, que era él es un pariente nuestro. Ah, también, Pío, Monseñor Páez. Sí, y era nuestro profesor del colegio. Pero loreteño hoy. Él era de Loreto, sí. Así es, y me dijo mi papá, se miró así su uña y qué sé yo, y se sentó y me dijo, será allí, hay potacuán, hay terejoreñe, ese paepe. Ama, eres viejo papá, eres se añe confesase, mira, a toruse la comunión, dice. Mira, un poco, che. Sí. Oñando, no, él dijo que su mamá le vino. Le vino a visitar. Como una virgen le vino su mamá. ¿En serio? Sí, le vino, dice. Y dice que le dijo que le va a llevarle ya. Y que se prepare. ¿En serio? Y él se apuraba, claro, mi papá para prepararse, que su uña, que su bigote. Después se le bañó, que quería bañarse, se le bañó. Pues tenía una feroz herida acá en... Pobrecito. Ojalá, Monseñor Páez. Ojalá, Monseñor, Andorra Jaisube la comunión. Andorra Jaisube. Y sube, tío, seguro esa pona y te le dije, y sube. No, y sube, se día a recibir a la comunión. En serio. Ahí sube, ayuda a las cherubis, ya. Hasta yo las cherubis. O menos Loreto, ¿verdad? Parroquia me vuelvo la comunión era. No, de Concepción trajo. Sí, fue otra Concepción. No, nosotros estábamos en Concepción. Ustedes estaban en Concepción. En la IPS, de Concepción. Entonces ahí cerquita, la catedral. Sí, y se fue él y él se recordó que tenía que traerle, y mi mamá y mi papá, mi mamá y mis tías y eso, no sabía que mi papá ya llegó, nadie que le quería contar a mi mamá porque ella estaba enferma. Y todos teníamos, ¿verdad?, esa esperanza de que pueda recuperar, de que él se ponga bien. Claro. Yo misma, porque yo nací un día 24 de mayo, día de María Auxiliadora. María Auxiliadora. Y según que yo era la más mimada de entre todas otra vez. No, María Auxiliadora arepa. Bueno, ya anduvimos con Galán de Mena, entonces, para que en este bloque nos presentemos. Bueno, ya anduvimos para donde nosotros. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Carlos Benítez Talavera y nací acá. Aquí en Asunción. A Bella Trinidad. A Pihuila de Loga. Pero qué bien. ¿Cuándo se lo hace historia? Porque se me chine casi no hay cual la se tú voy a tío mano. Ya. Cuando me sentía más o menos, ya yo ya fallecí. ¿En serio? Y llegaban a ser 3 hermanos. 2 hermanos. 2 hermanos. El número. Tengo primero. Al primero. Ajá. Tengo primero pegó y se eran vietas los hermanos. Picó. Pero de cuapa y eso ahora. De cuál hizo ahora tu país. Estancia, más distintas partes. Pero, ¿por qué? Porque tu papá vino de otra parte. De otra parte. Ya. De otra parte vino. Entonces, a holandés. Entonces, la abuela y Coco a ver Trinidad, ¿verdad? Ella es Trinidad. Ella es Trinidad. Trinidad. Sí. Y pues hacia las abuelas igual. A las abuelas. Entiendo. Entonces, acuerdo de reconocer a mí y a una hermana mía que está en Buenos Aires. Entiendo. Por eso reconocer, a ver. Sí. Pues tenía las hermanos, tu abuela de hermano de madre, yo le hablo por ahí. Sí. Fue Argentina dejando y cuadilla y yo nunca más fallecer de cuñadas y siempre la ojo porque
Pues con la interés a ver mi chimí, Ah, ya. Y así es, padre. Después yo, joven, tenía unos amigos acá que eran casi todos veterinarios. En En la escuela la pelota, la sí, fútbol. A Pepe Ñembo dudo esa escuela. sí. Porque Sí. la escuela como tenía un nivel más Claro, por ser profesional, económico, económico, veterinario, exactamente. un vapo, Ajá. platita y ni. A pesar Ñembo soy de esa escuela, Ande un peor estudia Pama la escuela. ya por segundo curso más, no Segundo. allá se llama, oye. Pero llama hoy. Ah, si eres coy, güey, gente de escuela. Ya. Y voy a la escuela F, me trabajo con el público suyo, güey. Claro, Bueno, albañil, con 15, 16 años ya. claro. De fuerza, y güey. Sí, así mismo. Y después se recibió uno, el último de los que se recibieron, entró en Senalfa. Ah, Senaxa. En Senalfa, bueno. Senalfa. Oreros fueron Concepción, ¿verdad? Senalfa, Pepe, los Juacueros, Ñepuno, Ya. soy uno de los que Comenzó por ahí. con En Concepción. Senalfa. Mira, no poco. Puta, ¿y tú? Ahora pues estamos. ¿Cuándo fue Ah. yo? Ahora pues que estaba pegando ya rama. No hay por todavía yo. Mañana mandaré al revés, tiene que hacer. Cuando yo iba a venir acá, ¿Ah, sí? después de tener ya 3 hijos, o no a Cacares, me quedé en la casa de mi mamá pues, mientras que él vino. Sí. Y mi mamá lloraba a mares porque no quería que venga. Me dice, entre treña y la mitad de Becoame. Ande el arejotare ya por la Paraguay. Dare cuay más vepe, dai por inegente, inegeren, me dice. La bella la dejaron la hojas reina la vida. La Yuram. ¿Y ustedes ya vivían allá, Movico, Concepción? No, el Barreto y los Barreto. Sepa Yuram, Barreto, pero es impuesto de control, solamente control hace. Claro, solo control. Con General San ¿Y Maniego. qué era? General San Maniego, sí. Garita, lugar. Un hogar para una atención. casa. Una casa, oye, porque oreja. General San Maniego era muy humano. Una persona muy cercana. Buena persona. Pero la oficina funcionaba en esa casa. Y funcionaba, ¿no? Sí, oficina y vivienda. Porque él ofrecía a la gente para comodidad. Esa comodidad y al mismo tiempo como diciendo, a ver, ya llevo para las cosas. Entonces debe estar a beber controlar y ya por. Pues antes hoy la deporte, hoy la lugar por ahí, mitad no entendí, ¿verdad? Voy al salón, voy arma. A luz, te ocurre coger. Sí. A las 12. ¿Qué pasó? Arreto era una ciudad con luz eléctrica. Sí, pero ella. Concepción llevé Vargas Peña, no hay problema, pues a Barreto. Sí, nunca hay problema. Porque ve que San Diego, a veces la mandaba y nadie hoy. Ahora hay juguete la hamburguesa. Y él era ministro de Vialidad, pero hoy, mira, era OPC. Era ministro, después pasó en defensa. Después de defensa, sí. No, fue defensa. Defensa de tiempo y se la chocado, o sea. Está a conocerse, ¿verdad? Bueno, ya en Monguetata, entonces esto es interesante, ¿verdad? Toda la vida, esa va peña de Yara, ñande, no es ñande Moinas apenas, ¿verdad? Sí, señor. Y vamos a ir conociendo más. Nosotros volvemos enseguida con más ñande upukue pupore.
Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más. Ñandé, por estamos con esta familia tan interesante, ¿verdad? Familia que va con todas sus situaciones de la vida, como nos encontramos, pero que sin embargo, con el esfuerzo, ¿verdad? Con la lucha, con el empeño, vamos saliendo adelante. Ese es un buen testimonio. Y por hoy, hace usted bello y si usted hoy la Cevalle y porque conozco muy bien esa zona, siempre fue parroquia María Auxiliador. Sí. María Auxiliadora Salesiano con Oaxaca y hasta Bellavista, imagínense, Bellavista Norte. Bueno, los primeros salesianos, 1900. Y después se fueron así, apareciendo. Después se hizo diócesis. Loreto estaba dentro. Estaba en la país, no se acuerde. Y entre ellos ahí, Yuil, Plan de Valle, Pedro, estaba en, no se acuerde. A Monseñor Páez, entre ellos, obispo. Sí. Gran obispo, que estudió también en el colegio salesiano. Y él enseñaba de profesor ahí en la Santa Tere también. En la Santa Teresa enseñaba, sí. Muchos otros colegios que fueron surgiendo. Después gran obispo de San Pedro, el primer obispo. Sí. Ahí está su tumba, ahí una vez le encontré, ¿verdad? Gran hombre. Bueno, a mí me dice, hola Paso Barreto, donde te habla así, Pepe de famoso, voy a ver eso. Ahí, ¿qué te hace gusta este? No, no te gusta. ¿Cuántos años viviste ahí? 5 años vivimos ahí, pero sabes que es un itatú. Sí, vos tenés plata y vos no podés comprar nada. No hay ni verdura. Ni verdura. Ni Loreto. ¿Estilo de estancia?
Y sí. Estilo Sí. tanguete. Sí. Y yo después de 3 meses me fui al almacén que estaba cerca de nosotros, en esa cuadra nomás. Sí. Porque mi marido, es muy celoso. No le llegué. Ese viaje, o sea, correo ahora por toda la casa. Entonces yo guapa las cosas. Vamos de. No, lo que hay Muchas veces, sí. todito provista blanca era. Menos mal con el canelo, diga tú, ¿cómo ves? Que estoy de caño yo heavy. No digas tú. Y No, ves, la pillo jacuetería, diga tú y la pillo poi. pero todo es difícil, padre, no crea que es todo color de rosa. Claro. Tenemos Era 4. cunde, doctor. Doctor, yo me acostumbro. Sí. Va, y la dulce de leche. Dulce de leche. Siempre se ha repetido. Dulce de Y leche. usted, padre, sabe que cuando nos íbamos a casar, la país ojo orqueta, moto ari. Hace apunta la Loreto, ve, hace mena gatu, romendave te invierno, ve, porque sábado no hay por ir la jugado. Anda, después la jugado. No hay por ir la jugado. Loreto, ve. Loreto, ve, sí. A romendala viernes, se oye la Concepción, ve. Oh, papo. No, najaniri. Oh, barrea. No, se fue, sus compañeros le ofrecieron Una despedida. De Ya. soltero. Ya. eso, y Ya le vendaba ahí para ver. no. Estoy soltero la muelle peina. Apoyo huete amado. No me diga. Si hay Concepción, pero en Loreto de la país, orqueta. A ver. Pero Pemendama. No, Pemendama. data por iglesia. Pemendama tenía por iglesia. al otro día sábado. En orquesta. Otro conoció y el otro. Anda, y pues que ni WhatsApp. Pemendama por WhatsApp. No, No, Montpellier, ni. Sí. No, y moverse en ese tiempo. Ni moto venía. No, le gasté. No había asfalto. Tuyú. Menos mal que conseguí la permiso, conseguí la permiso Para poder pasar. para Sí, pues, porque eran pasar. derecha. Ahí. No, no. Y todo cerrado. No, pero no. Después ni Mopopina o algo. usted sabe, Soltero. padre, A usted, soltero. A soltero. Vamos, Pemendama tenía la orquesta. Loreto. Loreto. Loreto, pero mira. Loreto. en la iglesia de Loreto no casamos. Entonces le Sana pasó Otero, Yui, No. pero Doña Motría, No. Doña Motría, solo pasó Otero. A soltero. Nomás. Apellido Manuel Loreto. Loreto, Doña Motría, pero ya le iba a Pepe, Sí, de claro. Barça, estaba de hoy. Exactamente. La viola, Usted sabe, padre, que eran las 3 de la tarde. sí, Yo no sabía nada de ya mi marido, ¿verdad? sí. Hoy Se la de menos. Jaela se sube. No, yo no me voy a casar, me sé mamá, no me enamoré. Ahí había mi hermana que se fue de acá de Asunción, que estudiaba acá en Asunción. Sí. Y me dice, ¿y qué tu invitado te viene regalo? ¿Qué sé yo? Me dice, ahora ya se está cocinando, ya. Sí, iba a ser así un compartir nomás. Claro. Y me dice, ¿y qué se va a hacer toda esa comida? Y vamos a guardar y vamos a comer y pensar para mamá, él hará ya pota, entonces me dice, ajata se llegó ahí, ajata Pedro Juan, tenía uno mi hermano el mayor, Sí. ajata Pedro Juan, Gregorio Roga, le dije. Hasta y poja, eso es. Hasta aquí y la de cinco. Sí, hoy en día. No, me dio rabia que no apareció. Aunque sea el grupo, Cayo, Ari, bicicleta. ese de siesta ya es campoya. Hay posibilidad. Es campoya de siesta. Sí. Y después el padre ya me hizo decirme también que me prepare para las 7 de la noche, la misa. Hoy cota la misa y que nos vayamos para confesarnos. Hacer la sermena, ¿de dónde? Ande quinte. ¿Eh? Quininte. No, y mi hermana nomás ya le habló al quien le habló y le dijo, sí, se va a ir para esa hora, le dijo,
Me decía mi mamá y mi papá, mi hermana, qué vergüenza si no te vas a casar, pero qué vergüenza, vos sos la vergüenza de la familia. Me fui de ellos en el baño y me puse a llorar ahí, me dolía toda mi cabeza. Después vino él que a toda gente. Claro, el tema es... Yo le por lo menos hay que confesar. Sí, todo. Todo tranquilo. Hombre, malo tiempo. Y él tenía todo su traje y eso, tenía todo en casa, qué sé yo, y yo nomás me confeccioné para mi ropa. Yo no. Esa iglesia que hasta ahora lo sí, hasta ahora. Sí. Siempre. Virgen Rosario, esa era página. La Virgen de Loreto. Que Loreto, claro. Con la Loreto, güey. Virgen del Loreto, exactamente. Qué bien, chico. ¿Y cuántos hijos tiene usted? 4. Enseguida o Pepe o Barreto, ve. A Pepe me 3 de seguido. Porque se fue para consultar. Nos fuimos para consultar con una ginecóloga ahí en Loreto. En Concepción. Sí. Y le dijo a él, la ginecóloga, tengan todos los hijos que tengan que tener y después para seguir el tratamiento. Después cerrar la fábrica. Por cualquier cosa. Ya. Y así así hicieron. Y después de un año ya nació, en el día que nos casamos, nació nuestro primer hijo. Ya. Luis Darío, igual que usted se llama. Luis ahí, Ponavia. Sí. Era Ponavia. Sí. ¿Ok? La segunda. Carlos Andrés, el nombre de su papá y de su abuela. Sí, y el tercero se llama José David. ¿Y ellos por dónde andan todos? Por acá nomás. Por aquí no van a José David ya está casado. Él lo que está casado. Nietos? 2 tenemos. 2 nietos. 2 nietos. Pero él lo que está legalmente casado por la iglesia y en lo civil. Ya. Sí, y es voy a decir, el más que nos atiende es él. Entiendo, sí. Sí, él, como era que Jesús, esa parte de lo que yo le quiero contarle demasiado, padre. Sí. Dice que yo te conté que hace 36 años que yo estoy enfermo. Entiendo. Que se soltó en mi estudio, salió que se soltó una venita del cerebelo. Y que te dije que se embozó, se murió y paja. Pero igual yo trabajaba, no, como te voy a decir, no me entregaba. Sin hacer mucho esfuerzo nomás. Sin hacer mucho esfuerzo nomás. Claro. Y ahí esa casillita que tengo, con ese prácticamente mis hijos estudiaron todo. De ahí salía para su pasaje, fotocopia, porque el mago ni pedí la IP, ya no sé, ahí la escuela. Peor, lo gana. A ver, cogí miel. Allá en el norte. No sé, ahí, andé, fui correr por todo. A Perecopio la vehículo, bebé. Perecopio. Yo estaba y prácticamente antes. Sí, hay cuases, yo ella siempre. Prácticamente yo supe la vida por mi costilla, supe lo que es la vida. Sí. Porque yo en Concepción vivía en la casa de mi pariente, metí hogar de 3 pisos, de presidente a Franco Ario. Presidente Franco. No sabía luego lo que es la necesidad. Claro. Y lo que sí que acá, nosotros de Santa Teresita, los jugar a la misa, pero vio Monseñor Maricevió, No, Monseñor Aquino estaba. Monseñor Aquino, y él era nuestro director. Exactamente. Y después nomás Monseñor Aquino vino en Cacupé porque no se terminaba la basílica. Claro. Y Y él después ya le hizo obispo. Y después después se fue Mariceví. Así mismo. Sí. Bueno, así entonces estamos conversando y agradecemos inmensamente. Vamos al año de tiempo, y popular año de historia. No, ya de poeta. Diga tú, interés de porque querés correr, cruzo de hierro entero, mané y correr afuera. Para la Concepción. San Pedro Juan,
se hay cual se valle, pero parte pea de también. Una parte se la se sube Manzanilla era Goiba, pero vean prácticamente cerca de Cruzo de Hierro, mi zona, Orqueta Moto. Orqueta. Sí, que es una zona, ¿verdad? Lastimosamente hoy bastante conflictiva, ¿verdad? Pero todo es conflictivo porque nosotros le hacemos conflictivo guau para poder plantar otras cositas. Le llamamos conflictivo guau. Nambre hoy. Pero otros inhala conflicto. Sí, sí. Como cañipalo y tal, como era cualo y tal. Entonces, ya guau y nambre hoy. Sin embargo, hay gente demasiado buena. Así igual veo que está con la pariente, pero gente por ahí, hay gente pisa y ella quiere oír, ella quien puede oír en sectores más de barro y algo, y está toda la parte de hasta ahí que llegaba de cuero fresco. No, yo le digo por la pensión. Pues sí, la parte de Pasorqueta. La pensión esa no era Cabaña también. Cabaña sí. Coronel, Cabaña, Penaño, y familiar fuera. Estaba a gente ponavia. Gente ponavia. Los monjas estaban, etc. Y bueno, así que cuando la gente quiere aprovechar también nada. Oye, pues además mi asunto fuera vos era para la mitad. Claro. Así es. Bueno, entonces muchísimas gracias por recibirme en su casa. Que Dios les bendiga y sobre todo, ¿cuántos años me dijeron ya de matrimonio entonces? 50 años. Así que Dios les bendiga y que les dé siempre esa bendición a ustedes, a sus hijos, a los nietos y que vivan sobre todo muy felices. Más llega esa película, comiendo perdices. Bueno, madre, pero yo ahora estoy buscando muchísimo mi salud, ser una persona normal otra vez. Bueno. Porque yo no camino hasta, por ejemplo, mi iglesia de la Santísima Trinidad. A mí mi hijo me tiene que llevar en vehículo o llamo un bols para salir. Allá aprovechar, te hablan de ya ofrecer de nada, aprovechar. Porque te hablan de salud con él. Y si Dios quiere, vamos a ir mejorando. Y Jesús me habla, padre. Eso es lo que más le quería contarle, porque yo escuché su voz. Mi marido tiene como 17 cirugías. A la cuenta. Y el día, cuando era la pandemia, le tomó un susu ahí en las palmas. Sí. Y dice, vámonos al IPS. Y no, yo no me quiero irme. No quiero saber nada del IPS ni del doctor, padre, porque yo sé bien ya mi enfermedad, porque Jesús me dijo... Me dijo Jesús, yo y vos sabemos tu enfermedad. Esa vena que tenía en la cabeza que se soltó nunca se ha unido y tomaste todos los remedios de balde todos estos tiempos. Y ahora tu misión va a ser... Bueno, pero Reiponaina. Padre, y el Jesús, está bien. Jesús de a poco me está levantando. Pero siempre hay que procurarse los dos. Jesús, ayúdate, que Dios te ayudará. Ayúdate, que Dios te ayudará. A la medicina. Bueno, vamos a despedirnos y le voy a dejar la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Y andé pues por saludar a la gente.